Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro tema de hoy en el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Hoy vamos a hablar de los manipuladores de alimentos, es decir, vamos a hablar de nosotros. ¿Quiénes son los manipuladores de alimentos? Son todas las personas que intervienen directamente en forma permanente o ocasional en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Entonces, ojo, todas las personas que manipulamos de alguna manera alimentos. Entonces, el señor que trabaja en la bodega de almacenamiento de alimentos será manipulador de alimentos, pero por supuesto que sí. Los que trabajan en el área de producción de alimentos también son manipuladores de alimentos. El señor que tiene el negocito de venta de empanadas ahí en la calle también es un manipulador de alimentos. Y las amas de casa, ellas no están trabajando en una empresa de alimentos. Sí, ellas son manipuladoras porque ellas, aunque no trabajan en las empresas de alimentos, ellas están manipulando los alimentos, tienen contacto con los alimentos. Entonces, el ama de casa o el amo de casa también es un manipulador de alimentos. Y las personas que transportan el alimento, ellos no trabajan en producción, ni ellos trabajan en bodega. Sí, sí son manipuladores de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos están transportando alimentos. Fíjese que la norma nos lo dice, que trabajen en transporte y expendio de alimentos. Entonces, los señores que transportan alimentos también son manipuladores de alimentos. Y como manipuladores de alimentos hay unas normas que debemos cumplir. Entonces vamos a mirar a manera general cuáles son las normas que debemos cumplir. Es importante que estas normas las apliquemos tanto en el trabajo como en la casa, porque no es solamente en el trabajo donde somos manipuladores de alimentos, también en la casa lo somos. Entonces es importante que apliquemos estas normas en ambos espacios, tanto en el trabajo como en la casa. Entonces, revisemos cuáles son estas normas. Entonces, en cuanto al estado de salud, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto al estado de salud? Debemos tener una certificación médica, un reconocimiento médico que lo hacemos anualmente. Y en ese reconocimiento médico, ¿qué va a pasar? El médico va a decir, a certificar si nosotros podemos manipular alimentos. Y como, ¿por qué no podemos manipular alimentos? No podemos manipular alimentos cuando tenemos algunas bacterias o algunos parásitos en nuestro organismo que se transmiten a través de nosotros a los alimentos y podemos generar una intoxicación. ¿Cuándo más yo no puedo trabajar? Cuando tengo algunos microorganismos en la garganta que cuando yo hablo los estoy transmitiendo a los alimentos y a través de los alimentos lo puedo transmitir a otras personas. Entonces, por eso se hace necesario que el médico nos revise cada año y certifique que podemos ser manipuladores de alimentos. Debemos realizarnos una valoración médica después de una enfermedad. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que en nuestro cuerpo no hayan quedado microorganismos que podamos transmitir a través de la saliva o a través de nuestro cuerpo a los alimentos y de ahí generar una intoxicación. Debemos tener un certificado de manipulador de alimentos. Un certificado. En este caso, este certificado se llama el carnet de manipulador de alimentos. Y para obtener ese carnet de manipulador de alimentos, ¿qué debo hacer? Bueno, esos carnets generalmente se tramitan en la Secretaría de Salud de cada municipio. Allá vamos a solicitar, a tramitar nuestro carnet de manipulador de alimentos y nos van a pedir que nos hagamos unos análisis microbiológicos. Entonces nos van a hacer un frotis de garganta para fijarse en que no tengamos microorganismos en la garganta que se puedan transmitir a través de los alimentos. Nos hacen un frotis de uñas para mirar que a través de las uñas no vayamos a transmitir microorganismos que sean peligrosos.
para el humano y que transportamos a través de los alimentos. Nos van a hacer un examen coprológico, que el examen coprológico necesita evidenciar que no tengamos parásitos que podamos transmitir a través de los alimentos. Pero ¿cómo vamos a transmitir parásitos a través de los alimentos? A ver, pues resulta que hay personas que cuando van al sanitario a hacer sus necesidades, a sacar las cosas de su cuerpo, terminan sus necesidades, salen y no se me lavan las manos, sino que se secan las manos en cualquier la toalla o en cualquier papel y salen y no se están lavando las manos. Y si no se lavan las manos, estamos siendo focos de contaminación. Entonces, por favor, súper importante, cada vez que vamos al sanitario, por favor, debemos lavarnos las manos. Aunque ahorita con la pandemia pues ya ha mejorado eso. Pero sin embargo, a veces algunas personas dicen, eso nadie me está viendo, yo no me lavo las manos. Pero resulta que si no lo hace, puede transmitir algunos parásitos a través de los alimentos. Entonces, importante lavarse las manos cuando van al sanitario. Cuando yo tengo esos tres exámenes para el carnet de manipulador de alimentos, me entregan el carnet. A veces las empresas tienen contratos con laboratorios y entonces no tengo que ir a la Secretaría de Salud del municipio, sino que la misma empresa me manda al laboratorio a que me hagan los exámenes y pueda certificar que puedo manipular alimentos. Entonces, la empresa debe garantizar el cumplimiento de los tratamientos médicos cuando el manipulador de alimentos se enferma y se debe continuar con tratamiento. Entonces, la empresa debe buscar el mecanismo para asegurarse de que yo como manipulador de alimentos siga esos lineamientos. La empresa es responsable en caso de tomar medidas en caso de riesgo. Cuando hay un riesgo, me corté la mano, listo, me corté la mano, no debo manipular alimentos. La empresa debe colocarme en otro espacio donde yo no tenga contacto con los alimentos. ¿Por qué? Porque esas heridas se contaminan y podemos generar una intoxicación alimentaria. Hace muchos años, en una empresa de jamones de Bogotá, un operario se cortó la mano, se vendó y ya se lo sanaron, lo limpiaron, una bendita y listo. Siguió manipulando alimentos. Resulta que ahí hay un doble riesgo. El primero, que a mí se me encona esa herida. ¿Y cuándo me va a sanar esa herida si se me encona? Y el segundo, que si se me encona esa herida, transmito esa infección a través de los alimentos y puedo generar una intoxicación alimentaria. Pues, ¿qué sucedió en ese momento? Que ese manipulador se contaminó la herida, hicieron sus jamones, los sacaron, los vendieron y empezó a haber una intoxicación alimentaria. Cuando miraron qué pasaba con todas las personas eh, que se intoxicaron, llegaron a darse cuenta que tenían en común que todos habían consumido jamón y averiguaron dónde compraron el jamón o dónde consumieron el jamón y encontraron que todos consumieron el jamón de la misma empresa. Se fueron a revisar qué sucedió en la empresa. Revisaron todo, estaba limpio, revisaron la materia prima, estaba bien, revisaron el producto terminado, estaba bien, todo estaba bien. Pero había habido una intoxicación y debía ser de ahí. Entonces, lo último que revisaron fueron los operarios. Cuando le revisaron las manos a los operarios, se dieron cuenta que uno de ellos le estaba terminando de sanar una herida. Entonces le preguntaron que qué le había pasado, le dijeron que él se había cortado. Le preguntaron que qué había pasado, que se había seguido trabajando cuando se cortó y él dijo que sí. Le hicieron un análisis del laboratorio de las manos y encontraron el mismo microorganismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por haber trabajado así, es lo que generó fue una intoxicación alimentaria. ¿Fue con intención? No, no fue con intención, pero mire dónde terminaron las cosas. Por eso se recomienda que cuando estamos enfermos o cuando hay alguna cortada, que haya riesgo de contaminación hacia los alimentos, no debemos trabajar en el área de alimentos, que nos pongan por esos días a hacer otra actividad o que nos den una incapacidad. Si la empresa dice no, eso me interesa, trabaje, es responsabilidad de la empresa.
En cuanto a la educación y a la capacitación, debemos hacer unas capacitaciones y por eso muchos de ustedes están asistiendo a este curso, porque la empresa les están exigiendo que deben hacer esa capacitación. ¿En qué debe ser esa capacitación? En principios básicos de buena práctica de manufactura, en prácticas higiénicas de manipulación de alimentos y en educación sanitaria. Si ustedes miran este curso, estamos abarcando las tres cosas. Este curso se llama higiene y manipulación de alimentos, entonces estamos abarcando los tres temas. Además, la empresa debe contar con un plan de capacitación. Y ese plan de capacitación debe ser continuo. No este año lo hago y al otro año no lo hago, no. Debe ser continuo. Y debe ser mínimo de 10 horas anuales. Entonces, la empresa puede decir todos los meses 1 hora para una capacitación en buenas prácticas de manufactura. Ah, bueno, en 10 meses lo van a sacar. Otras empresas dicen, no, pues en 10 horas no es que haga mucho, entonces vamos a hacer un curso más largo, como por ejemplo este curso que equivale a 40 horas de formación. ¿Y en qué temas? Preferiblemente resolución 2674 de 2013, que es la resolución que en Colombia rige los alimentos junto con el decreto 3075 que también rige los alimentos. Esa capacitación no la puede dar cualquier persona, tiene que ser alguien que tenga los conocimientos suficientes y si la empresa no tiene ese alguien para dar esa capacitación, puede contratar a un ente certificado, alguien externo que esté certificado. En este caso, la empresa contrató al SENA para dictar este curso. El SENA está certificado para hacer esta formación. Hablamos ahorita de que debemos tener un plan de capacitación. Ese plan de capacitación debe tener una metodología. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos el curso, el primer video que les envié les decía cómo íbamos a trabajar el curso. Ese cómo íbamos a trabajar el curso es la metodología. La duración, les dije en un inicio que el curso duraba 40 horas. Deben ser docentes certificados. En este caso, yo soy ingeniera de alimentos, por tanto, puedo hacer esa capacitación y como instructora SENA estoy certificada para realizar esta formación. Debe haber un cronograma. Si ustedes se acuerdan, yo les dije el día 1 vamos a ver esto, el día 2 vamos a ver esto, el día 3 vamos a ver esto y así con los 10 días. Entonces ahí establecimos un cronograma. Temas específicos. En esos días les decía, el primer día vamos a presentar el curso, el segundo día vamos a hablar de alimentos, el tercer día vamos a hablar de los microorganismos, el cuarto día vamos a hablar de los manipuladores de alimentos y así con cada uno de los días que vamos a trabajar la formación. El enfoque, contenido y alcance debe ser acorde a la empresa. Entonces, si el curso está para una empresa, se direcciona de una manera, pero si el curso, por ejemplo, va dirigido a personal de restaurantes, se direcciona de otra manera, de acuerdo a la empresa que se va a hacer a capacitar. Debemos contar con un proceso tecnológico como lo estamos haciendo. Debemos tener de acuerdo al tipo de establecimiento, ya les dije, se hace la capacitación. La persona que me contactó de la empresa, lo primero que le pregunté, bueno, ¿y qué hace su empresa? ¿A qué se dedica su empresa? Para poder revisar cómo voy a orientar el curso. Se debe medir la efectividad de impacto. En este caso, esperamos que ustedes apropien los conocimientos que se les dan en este curso y sobre todo que los apliquen en la empresa. Entonces, si la empresa llega y alguien encuentra que están yendo al baño y no se están lavando las manos, ¿qué van a decir? El curso de higiene y manipulación de alimentos no les sirvió para nada porque no aprendieron nada. Si ustedes están generando focos de contaminación, ya vimos la clase pasada de microorganismos, ¿qué quiere decir? Que el curso de higiene y manipulación no le sirvió para nada. Entonces se espera que se mejoren las buenas prácticas de manipulación de alimentos después de que ustedes hayan hecho este curso. Algunos han hecho este curso muchas veces,
¿Por qué? Porque lo hacen más o menos cada año, pero se espera que mejoren cada vez su comportamiento como manipuladores de alimentos. Les voy a agregar a esta capacitación, a la videoclase de hoy, les voy a agregar un video de higiene y manipulación de alimentos donde les hablan de la higiene conductual. ¿Y cuál es la higiene conductual? La higiene es mi comportamiento como manipulador de alimentos. Después de que se hace la educación, la capacitación, entonces vamos a reforzar. ¿Y cómo vamos a reforzar ese conocimiento? Cumpliendo con las prácticas higiénicas, y para recordárselo debemos colocar avisos de cómo se hace, en este caso el ejemplo del lavado de manos, lo colocamos en lugares que les recuerde a ustedes que se deben lavar las manos. Por ejemplo, pueden colocar un aviso de estos en el baño para que les recuerde que se deben lavar las manos, pueden colocar uno en la cocina para que les recuerde que se deben lavar las manos, pueden colocar uno en las áreas estratégicas de la empresa para donde nos recuerde que debemos lavarnos las manos. En cuanto a las medidas higiénicas y medidas de protección que yo como manipulador de alimentos debo cumplir, entonces tenemos primero mantener una estricta limpieza e higiene de la persona. Siempre debo bañarme antes de ingresar al trabajo. Siempre debo permanecer limpio. No es bañarme en perfume, no. En las empresas de alimentos no se permite que los manipuladores utilicen perfumes. ¿Por qué? Porque el perfume es un contaminante químico, es un producto elaborado con productos químicos y es un contaminante. Además, el perfume huele muy rico, pero no sabe rico. Entonces no queremos que el alimento salga sabiendo a perfume. Entonces es higiene de bañarnos todos los días. En algunas empresas por bioseguridad hacen que sus operarios se bañen ahí mismo en la empresa y se deben bañar hasta 2 veces en el día. Entonces, eso son cosas de higiene que tiene la empresa por bioseguridad. En algunas empresas nosotros llevamos nuestros uniformes, nuestros overoles, nos los colocamos allá. Y cuando terminamos la jornada de trabajo, nos los llevamos para la casa y ya los lavamos. Algunas empresas requieren muy altos estándares de bioseguridad y entonces esos overoles no los dejan llevar a la casa. Usted termina su jornada de trabajo, entrega su overol y la empresa se encarga de lavarlo y desinfectarlo. Y al otro día cuando usted llegue, encuentra un overol limpio para volverse a colocar. No se debe salir e ingresar al área de trabajo con la vestimenta del trabajo. Entonces, venga, es que estamos de descanso, entonces nos vamos para afuera y salimos de la empresa con ropa de trabajo. Sucede que ustedes se sientan muchas veces en los andenes, en los jardines, y ¿qué hacen? Que colocan el overol en contacto con la tierra, en contacto con el piso y se genera una contaminación en el overol. Cuando ustedes llegan a la empresa, ¿qué hace? Se traen ese mugre que estaba afuera y contaminan todo lo que ya está desinfectado. ¿De qué le sirve a la empresa tener unas prácticas de higiene y desinfección muy buenas si nosotros como manipuladores nos salimos con nuestro overol y venimos y contaminamos? Entonces, no se debe salir del área de proceso con el overol o no salir hacia, por ejemplo, restaurantes, cafeterías con el overol, porque si no se guarda una estricta higiene y desinfección, entonces podemos contaminar. Se debe mantener las uñas cortas, sin esmalte y limpias, muy limpias. ¿Por qué uñas cortas? Porque si las uñas están largas, en esta parte de las uñas se nos pueden meter microorganismos, se puede meter suciedad. Entonces, por eso debemos tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. ¿Por qué sin esmalte? Porque el esmalte se hace con productos químicos y el esmalte se vuelve en un contaminante químico. Entonces, por eso no se permite el uso de esmaltes. Ojo, tenemos un cepillo para lavarnos las uñas, exclusivamente para lavarnos las uñas. Pero pilas, el cepillo de lavarnos las uñas
Es como el cepillo de la boca. ¿A quién se lo van a prestar? A nadie, porque yo el cepillo de mi boca no se lo presto a nadie. Entonces el cepillo de las uñas es como el cepillo de las bocas, no se lo vamos a prestar a nadie. ¿Por qué? Porque si yo llego a tener hongos o algún microorganismo en las uñas, pues se lo voy a pasar a todos mis compañeros. Por eso los cepillos de uñas son de uso personal. En cuanto a la vestimenta, debe ser de color claro, preferiblemente blanco. ¿Por qué? Porque necesitamos visualizar su limpieza fácilmente. No se permite colores oscuros. Además, deben tener cierres o cremalleras. ¿Por qué cierres o cremalleras en lugar de botones? Porque los botones se pueden desprender y ¿a dónde van a caer? Van a caer al alimento. Entonces, por eso se solicita que sea con cierres o cremalleras. Debe ser sin bolsillos ubicados en la parte de encima. ¿Por qué sin bolsillos ubicados en la parte de encima? Porque nosotros si tenemos un bolsillo, ahí echamos cualquier cosa que tengamos. Y cuando nosotros nos tengamos por alguna situación que agachar, eso que tenemos en un bolsillo va a caer al alimento. Entonces, por eso es que no se permiten bolsillos en la parte de arriba del overol. En ningún caso se aceptan colores grises o aquellos que impidan evidenciar la limpieza. Que el overol es de color azul oscuro no nos sirve porque no podemos evidenciar la limpieza de los manipuladores de alimentos. Les repito, debe ser blanco. Bueno, en cuanto al lavado de manos, ese sí la pandemia nos ayudó pero un resto. ¿Por qué? Porque este lavado de manos con la pandemia nos lo han dicho todos los días, de todas las maneras, siempre lávese las manos, si no se las lave de cualquier manera, tiene que hacer este proceso así. Y con la pandemia nos enseñaron cómo lavarnos las manos. Después de que nos lavamos las manos, debemos desinfectarlas, aplicar un desinfectante. Ojo, no me hagan trampa, no es que lleguen y se coloquen el desinfectante y listo, eso ya está listo. No, pilas, esa plática se perdió. ¿Por qué? Porque el jabón saca la mugre y el desinfectante baja la carga bacteriana. Si yo me echo desinfectante y no me lavé las manos, el mugre siguió ahí porque el desinfectante no me va a quitar la mugre. Entonces es importante que primero nos lavemos las manos con agua y jabón y luego nos desinfectamos. ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? Ya como nos han enseñado con ocasión de la pandemia. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos lavamos las manos? Antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga y regrese a su área de trabajo, después de manejar cualquier material o objeto que pueda presentar riesgo de contaminación, después, ojo, después de tocarse la cara, ¿cierto? Después de rascarse la cabeza, a pesar de que tenemos cofia o gorro, hay que lavarse las manos. Después de tocarse la nariz, después de limpiarse el sudor, después de estornudar o toser. Fíjense que tenemos una práctica. Vamos a estornudar. ¡Achú! ¿Para qué se tapó la cara? No, para que no le caiga el alimento. Perfecto. Luego, ¿ustedes qué hacen? Esto, se limpian en el overol y se agachan después a recoger algo o a levantar algo y resulta que pasaron el overol por el alimento. ¿Qué hicieron? ¿Para qué se taparon la cara? Todo lo que hicieron acá se lo llevaron acá. Entonces, por eso se recomienda que usemos tapabocas. Ojo, tapabocas. El tapabocas se utiliza desde acá, desde la nariz hasta acá. No es desde acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos podemos absorber microorganismos y también podemos sacar microorganismos. Por eso fíjense que no es solo la protección para los alimentos, también es protección para nosotros para que no ingresen microorganismos. Entonces se utiliza desde acá hasta acá. A veces encontramos gente con el tapabocas acá en la garganta. ¿Y como para qué está usando el tapabocas? ¿Para proteger la garganta de qué? No, señores, el tapabocas desde acá hasta acá. ¿Listo? Ok. Entonces, ya saben, se lavan las manos cuando vayan a estornudar o toser.
Se debe realizar la desinfección de manos, pero ojo, después de que se hayan lavado las manos, porque si no, esa plática del desinfectante se perdió. En cuanto al cabello, pilas. Se debe mantener el cabello recogido, recogido y cubierto totalmente con la malla o el gorro o otro medio. Pero ojo, no es que se me recojan el cabello acá y me dejen esto ahí afuera del gorrito. No, ¿por qué? Porque esto, un cabello puede caer en la comida. ¿A quién le gusta que le salgan cabellos en la comida? ¿Listo? Entonces se lo recogen, lo meten en el gorro de tal manera que por ningún lado acá el cabello por ahí. Ni tampoco las chicas que nos hacemos acá el capul y entonces nos ponemos el gorro acá y el capul queda acá. No, señoras, todo tiene que quedar bien cubierto, los señores también. ¿Listo? Entonces debemos cubrirnos el cabello. En caso de llevar barba, bigote o patilla, se usa cubiertas para estas, pero generalmente en las empresas de alimentos no permiten que los manipuladores lleven barba o bigote. Generalmente estas personas deben estar bien afeitadas. No se permite el uso de maquillaje. ¿Por qué no debemos utilizar maquillaje? Porque el maquillaje está hecho con productos químicos y si yo sudo, ese maquillaje puede caer al alimento y estamos generando una contaminación química. Entonces, ojo, por eso es que no me permiten el uso de maquillaje. Será obligatorio el uso de tapabocas desechable cubriendo nariz y boca mientras se manipula el alimento. Tampoco es que nos ponemos el tapabocas y entonces como voy a hablar aquí con mi vecina, entonces ahí en el proceso, entonces me lo bajo para poder que ella me escuche. No, el tapabocas siempre debe estar puesto desde acá y hasta acá, por favor. No se permiten usar relojes, anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal realiza labores. ¿Por qué? Porque estos anillos, estos relojes son contaminantes físicos. Entonces yo cuando me voy a entrar a lavar las manos, yo no me quito el anillo y me pongo y lo lavo, no, yo paso y sigo con, pero dentro, debajo del anillo pueden haber microorganismos. Y no queremos, ¿a quién le gusta que le salga un anillo, un arete en la comida? Pues se pueden estar metiendo en problemas, ¿no? Pero son contaminantes físicos y por eso no se permite el uso de joyas mientras se esté manipulando alimentos. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza mediante bandas o cadenas que es para poderlo sostener de tal forma que si por algún accidente se me caen las gafas, ellas van a quedar colgadas y no van a caer en el alimento porque si caen en el alimento muy posiblemente yo pierda mis lentes. Entonces por eso deben estar aseguradas. En cuanto al calzado, debe ser cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. ¿Por qué cerrado e impermeable? Porque en las empresas de alimentos se debe estar haciendo aseo constantemente y entonces se maneja un piso húmedo, por eso debe ser cerrado e impermeable. ¿Y por qué de tacón bajo? Para evitar accidentes, para evitar que se me resbalen y se accidenten. Preferiblemente blancos. ¿Para qué? Para poder evidenciar la limpieza. En algunas empresas de alimentos utilizan amarillos, listo. ¿Qué es lo que no se permite? Que sean negros. ¿Por qué? Porque no podemos evidenciar la limpieza. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o desperfectos y deben tratarse con el mismo cuidado de las manos. ¿Qué quiere decir? Me lavo y me desinfecto las manos y luego coloco el guante, pero los guantes también los debo lavar y desinfectar así como me lavo y me desinfecto las manos. Y debo cambiarlos cuando considere que ya tienen un uso adecuado. En el video que les voy a enviar, que les estoy diciendo que va como video de apoyo, también les hablan de cuál es el correcto uso de los guantes. Entonces, acuérdense, porque a veces nos relajamos. Ah, como tengo guantes, no pasa nada. Sí, pero si no lava los guantes, estamos haciendo lo mismo. Entonces, cojo un alimento,
Luego voy, cojo otro alimento, pero no me lavo las manos, entonces, ¿qué estoy haciendo? Me llevo los microorganismos de este alimento para este otro y estoy haciendo una contaminación cruzada. Entonces, importante, los guantes los lavamos, le damos el mismo uso que le damos a las manos. El personal que presente afecciones de la piel como alergias o enfermedades infectocontagiosas o cortadas debe evitar estar cerca de los alimentos, debe evitar tener una manipulación directa con los alimentos. Ya lo hablamos, que si nos cortamos, debemos evitar estar en contacto con el alimento, que me ubiquen en otra parte donde yo no tenga contacto directo con el alimento. Ojo, no se permite comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, menos fumar o escupir en áreas donde se manipulen alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué no está permitido comer? Porque estamos haciendo un proceso de alimentos. Por eso no se permite comer. Quiere comer, váyase a la cafetería, vaya a la parte de afuera del área de proceso, pero no en el área de proceso. Fumar, olvídense, el cigarrillo es un contaminante químico. Entonces, no vamos a dejar que ese contaminante químico llegue a los alimentos. Entonces, no se puede fumar, no se debe fumar en las áreas de proceso ni en las áreas de almacenamiento de alimentos. Menos escupir, porque la saliva nos puede generar contaminación. Entonces, ojo con eso. No, pero es que yo trabajo en el almacenamiento, ahí el alimento ya viene empacado, eso ahí no se contamina. ¿Cómo que no? Claro que se contamina, porque cuando lo destapen, esos microorganismos que quedaron ahí guardados se van a entrar y me van a contaminar el alimento. Entonces, ojo con eso. Los manipuladores no deben sentarse, acostarse, inclinarse, ser en el pasto o en andenes. ¿Por qué? Con el overol. ¿Por qué? Porque el overol lo vamos a contaminar de esa tierra y la tierra tiene muchos microorganismos y nos vamos a hallar esos microorganismos de la tierra para el área de proceso o para el área de almacenamiento. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, no debemos sentarnos por ahí con el overol. Esto es súper importante. Las personas cuando recibimos visitas técnicas o cuando a veces los de la parte administrativa pasan para el área de proceso o pasan para el área de almacenamiento, en ese caso ellos deben cumplir, los visitantes deben cumplir estrictamente todas las prácticas higiénicas establecidas para esa área en cuanto a vestimenta, dotación. Que no, que es el dueño, que es el gerente. Señor gerente, usted es ejemplo. Señor dueño, usted es ejemplo. Con mayor razón debe utilizar toda la vestimenta para que esté en el área de proceso o en el área de almacenamiento. Entonces, por favor, cumpla con esos requisitos. Esto no me lo estoy inventando yo. Todo esto que les he hablado en esta clase está estipulado en la resolución 2674 de 2013. Entonces, todo eso está ahí. No es que, ay, la profe sí friega, la profe se lo inventó. No, la instructora no se está inventando esto. Esto está escrito en la resolución 2674 de 2013. Los que somos manipuladores y trabajamos en el área de almacenamiento de alimentos, además de cumplir con todo lo que yo les acabo de decir, también debemos realizar la recepción del alimento a almacenar en condiciones que evite la contaminación del producto o la alteración o los daños físicos y si del alimento. Y si el alimento tiene que mantenerse refrigerado o congelado, se le debe mantener la cadena de frío. Es decir, yo debo cuidar de que se mantenga la cadena de frío cuando vaya a hacer el almacenamiento de estos alimentos si requieren frío. Si el alimento no requiere frío, además debo tener en cuenta que almacenarlos de tal forma que no los vaya a alterar o dañar su empaque y de paso se me contamina el producto. Debo revisar la información del alimento que se recibe.
A veces vienen en las etiquetas, otras veces me entregan una hoja con una ficha técnica con la información del producto. Entonces debo revisar en qué condiciones está llegando este alimento y si requiere algún almacenamiento especial. Debo mantener una correcta higiene y desinfección de toda el área de almacenamiento. Pisos, techos, paredes, estivas, ¿cierto? Todo, absolutamente todo, debe estar muy higiénico y también desinfectado. Debemos hacer la rotación del alimento teniendo en cuenta las PEPs, primeras entradas, primeras salidas. Entonces, ¿cuál fue el primer producto que llegó? Y ese es el primero que debe salir. Eso nos garantiza una correcta rotación de los productos. Debemos revisar que los empaques y embalajes que en los que están contenido el alimento estén en buenas condiciones físicas y además higiénicas, que no vaya a estar roto el empaque o el embalaje, que no vaya a estar humedecido, que nos pueda garantizar la inocuidad del alimento que está por dentro del empaque o el embalaje y que esté empacado de manera higiénica y mantener esa higiene mientras esté en mi área de almacenamiento. Debemos evitar la contaminación cruzada. ¿Qué es contaminación cruzada? Que de un alimento de acá me llevo esos microorganismos para otro alimento que está acá. ¿Por qué ocurre eso? Porque no sabemos rotar los productos. Generalmente cuando se hace un almacenamiento de productos se tiene un orden. Entonces aquí guardamos los alimentos de esta clase, aquí guardamos los alimentos de esta otra clase y ese orden lo debemos respetar. Esos protocolos los deben tener en la empresa. Entonces hay que respetar esos protocolos para evitar la contaminación cruzada. Si el alimento es refrigerado o congelado, debemos llevar controles de temperatura y humedad con el fin de asegurarnos de que el producto no va a perder la cadena de frío y que el producto, mientras esté en mi almacenamiento, se va a mantener con las condiciones que garantizan su inocuidad y su calidad. Cuando hacemos almacenamiento en, en en pilas, se debe hacer en pilas o estivas, con separación mínima de 60 centímetros de las paredes. O sea, el alimento no debe quedar pegado a la pared. Tiene que quedar a 60 centímetros de la pared. ¿Con qué fin? Con el fin de que haya circulación de aire, ¿sí? También se debe almacenar en palets o tarimas limpias, ¿sí? No lo debo colocar en el piso, debo garantizar que va a estar por lo menos 15 centímetros arriba del piso, porque si yo coloco el alimento directamente sobre el piso, él no puede absorber humedad y se va a dañar su inocuidad. Eso en cuanto a las personas que trabajamos en el almacenamiento. Pero, ojo, yo puedo tener una excelente manipulación de alimentos en proceso, una excelente manipulación de alimentos en el almacenamiento. Pero si los señores del transporte no me mantienen esa inocuidad, dañamos todo lo que hicimos atrás, se perdió. Entonces, aquí ya le pasamos la responsabilidad a los señores del transporte y los señores del transporte también me deben garantizar la inocuidad del producto. Ellos me deben cumplir todas las condiciones que nombré atrás, ¿cierto? Hoy, en el día de hoy, que las nombré, esas las deben cumplir. Pero además deben cumplir con lo siguiente, deben realizar el transporte en condiciones, transporte del alimento en condiciones que me garanticen la inocuidad del producto. ¿Qué es inocuidad? Que yo voy a entregar un producto que esté bueno, sano y que no va a afectar la salud del consumidor. Eso es inocuidad. Entonces, un producto que no afecta la salud del consumidor. Entonces, señor del transporte, como atrás ya hicimos todo lo que nos tocaba para garantizar la inocuidad del producto, por favor, haga usted su tarea para poder garantizar que entregamos un producto en excelentes condiciones de calidad y de inocuidad. Debemos garantizar en el transporte que haya una correcta higiene y desinfección de su carro, de su transporte,
para el alimento. Entonces, su carro debe estar lavado y desinfectado de manera correcta. En muchas empresas, ese carro es revisado antes de cargarlo. Entonces, por favor, señor transportador, garantícenos la higiene y la desinfección del medio de transporte. Si el transporte es refrigerado o congelado, se debe garantizar el mantenimiento de estas condiciones de frío durante el transporte del alimento. O sea, debemos asegurar, no, sí, eso el contenedor sirve y él tiene frío, no hay problema. Sí, pero busque la manera de asegurarse que mientras usted lo transporta, él va a mantener la cadena de frío. Hay unos termómetros, hay unas maneras de medir temperatura que ustedes lo pueden estar controlando y pueden estar revisando. ¿Con qué fin? Por alguna situación, muy rara situación, pero sucedió. Se dañó el, el dispositivo que me entrega el frío al alimento. Si usted se da cuenta a tiempo, alcanza a tomar una medida que le permita cambiar el producto para otro contenedor que pueda garantizar el frío y no se va a dar cuenta cuando ya el producto llegó al otro sitio que debía llegar y resulta que el alimento llegó caliente y debería llegar refrigerado. Entonces, por favor, señores del transporte, ayúdenos asegúrense de garantizar esa cadena de frío cuando corresponda a productos refrigerados o congelados. Deben, en esos casos, llevar registro de temperaturas durante el transporte. Otra cosa, mantener el medio de transporte, su carrito, por favor, su container en excelentes condiciones sanitarias. Ah, es que yo no utilizo refrigeración ni congelación. Sí, pero va a transportar alimentos. Por favor, garantícenos que su transporte cumple con no cumple con condiciones sanitarias, no, cumple con excelentes condiciones sanitarias, no cualquiera, excelentes. Tenemos que tener estándares altos porque lo que estamos manejando son alimentos. Debe evitar la contaminación cruzada del alimento. ¿Yo cómo evito la contaminación cruzada de los alimentos? Pues transportando solamente alimentos. No voy a meter más nada en mi carro mientras esté transportando alimentos. No voy a meter otras cosas. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, nuevamente, se usaba, ahorita ya no, porque ahorita está muy estricta la ley, pero antes se permitía, sobre todo en las carreteras terciarias hacia los pueblos, se va el carro, el camión, y en el camión va alimentos, y en el camión llevan pollos, y en el camión va la gente, y en el camión va las bombas de fumigar, todo va en el camión. ¿Qué nos sucedió hace muchos años en Boyacá? En un pueblo Boyacá, que resulta que en el camión se transportaba de todo. Y en el camión iba harina de trigo, pero también en el camión iba la bomba de fumigar, iba cargada con el fungicida. Resulta que por alguna situación ese fungicida llegó a la harina de trigo. El señor que transportaba no se dio cuenta. El señor panadero recibió su harina y no se dio cuenta. El señor panadero hizo su pan y lo vendió cuando empezó la intoxicación, y estoy hablando de una intoxicación que fue bastante grande. Cuando revisaron nuevamente qué fue lo que pasó, qué une a todas las personas, qué consumieron todas las personas en común, se dieron cuenta que era el pan. Y se fueron a la panadería. ¿Qué pasó, señor? Que todos en común tienen que consumir un pan. Tiene que haber algo en el pan. Se pusieron a revisar, hicieron análisis microbiológicos, hicieron análisis físico-químicos y encontraron en la harina restos de fungicida. Cuando empezaron a revisar, pero el señor dijo, pero yo fungicida, ¿para qué? En la panadería, ¿para qué quiero fungicida? Aquí no hay fungicida. Empezaron a revisar y a buscar y se dieron cuenta. ¿Quién le trae la harina? Ah, no, que la harina me la trae el señor Pepito. Ah, bueno, señor Pepito, ¿usted cómo transporta la harina? Ah, no, ahí está la harina, y viene el señor Pepito, Juanito, los pollos, a veces mandan las bombas de fumigar ahí. Ah, bueno, pues ahí fue donde estuvo el problema y generamos una intoxicación muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una contaminación química que fue cruzada. Entonces, por favor, señores de transporte, aunque la norma ahorita no permite transportar cosas diferentes a alimentos en los carros de alimentos, es importante que por favor cumplamos con esto, evitar la contaminación cruzada.
evitar colocar los alimentos directamente en el piso del medio de transporte. Por favor, no lo hagan. Debemos colocar o una estiba o debemos colocar canastas. Generalmente las canastas, venden unas canastas que son un poco angostas, que sirven de base para colocar encima las otras canastas, que las otras canastas son huecas y ellas llevan el alimento, pero las canastas que les digo que son angostas, se me escapa en este momento el nombre, lo que hace es separarnos el producto del piso, o si no, colocar estivas. ¿De acuerdo? Para que el producto no quede en el piso del camión. Esto es súper importante porque, como les digo, atrás tuvimos mucho cuidado en proceso y en almacenamiento. Entonces, ahora acá, por favor, ustedes ayúdenos a completar todo el círculo, manteniendo ustedes también la higiene y desinfección. No transportar sustancias peligrosas, como ya lo dije, y asegurarse que el vehículo tenga en la parte externa una leyenda que diga transporte de alimentos. Eso es por norma. Lo repito nuevamente, esto no me lo estoy inventando yo, esto está estipulado en la resolución 2674 de 2013. Entonces, tanto los de almacenamiento como los de transporte deben cumplir todas las normas que dije atrás, más estas específicas que les he dado para los que trabajan en almacenamiento y los que trabajan en transporte. Señores del área administrativa, señoras y señoritas del área administrativa, chicas, chicos, por favor, si por algún lado tienen que, por alguna situación tienen que ir al área de almacenamiento, cumplan con todos estos requisitos que están establecidos. ¿Por qué? Porque si no, no hacemos nada, si todos en proceso, si todos en almacenamiento, si el señor del transporte está juiciosito cumpliendo con todo esto y ustedes llegan y no cumplen con esas normas, lo que nos hacen es una contaminación cruzada y nos están generando una contaminación en el alimento y están dañando todo el proceso que hicimos nosotros de una correcta higiene y manipulación. Entonces, aquí el cuento es de que todos, absolutamente todos en la empresa, debemos ponernos la camiseta de buenas prácticas de manipulación de alimentos, la camiseta de buenos manipuladores de alimentos. Bueno, no, excelentes manipuladores de alimentos. Todos, 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 no solo los del área de proceso, todos, los administrativos, todos, todos debemos colocarnos la camiseta de buenas prácticas de manejo de alimentos o BPM. ¿Listo? Entonces, por favor, todos, porque todos dependemos de todos. Esto es una cadena donde ninguno puede fallar porque se nos daña todo el proceso. Les dije que les voy a compartir un video donde les hablan de un proceso de higienización del SENA que hace referencia a los manipuladores de alimentos. ¿Por qué les comparto este video? Este video nos habla de algunas cosas en empresas, otras cosas en restaurantes, pero todas ellas nos aplican a nosotros en la empresa y no solo en la empresa, también nos aplican en la casa. Por eso les estoy compartiendo este video que se llama higienización del SENA. Ahora, ¿qué actividades van a realizar ustedes? Entonces, una vez que ustedes ven esta videoclase y luego ven el video de higienización del SENA, me van a decir qué hace usted como manipulador de alimentos para mantener la inocuidad de ellos. ¿Qué hace usted como manipulador de alimentos para mantener la inocuidad de ellos? Entonces, por ejemplo, yo trabajo en el área de almacenamiento y en el área de almacenamiento, entonces yo lo que hago es cumplir con esto y esto para garantizar la inocuidad del alimento. Yo trabajo en el área de proceso, entonces como trabajo en el área de proceso, entonces yo debo cumplir con estas normas, yo me lavo las manos, yo utilizo la cofia, yo utilizo tapabocas, yo trabajo en el área de transporte, entonces me aseguro de que mi camión siempre esté lavado y desinfectado correctamente, mi camión utiliza frío, entonces yo siempre tomo lecturas de temperatura y me aseguro que el producto llegue manteniendo la cadena de frío a su destino final. Yo que trabajo en el área administrativa, entonces desde el área administrativa, yo cuando tengo que ir al área de proceso, cumplo con estas condiciones. Adicionalmente, yo en mi casa lo que hago para mantener la inocuidad de los alimentos es esto, esto y esto, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, me van a enviar eso al grupo del WhatsApp
Si ustedes quieren un mensaje de voz, si quieren un mensaje de texto, si quieren escribir en un cuaderno y le toman la foto y me la colocan, como les quede más fácil. ¿Cuándo me deben enviar esta actividad? Antes de nuestra próxima clase, como lo hemos venido haciendo. Recuerden que de la buena manipulación de alimentos depende la salud de nuestros clientes. Y ojo, que nuestros clientes pueden estar siendo nuestros papás o nuestras mamás o nuestros hijos. ¿Les gustaría que alguno de ellos se enfermara por un descuido en el manejo de alimentos? Yo creería que no. Entonces pensemos en ellos y comportémonos como excelentes manipuladores de alimentos. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima videoclase.